Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Geriatría Sin Límites. El día de hoy estamos con la doctora Ámbar Zulca. Ámbar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va tu día? Bien, bien, la verdad, empezó un poco ajetreado el día de hoy Ajetreado y con calor. y con calor, bastante calor. Cuéntame, Ámbar, ¿dónde estudiaste y a qué te dedicas actualmente? Ay, esa pregunta siempre me genera un poco ahí no sé por qué. Siempre los médicos tratamos de responder, ¿dónde estudiamos pregrado, dónde estudiamos posgrado? ¿Dónde estudiaste pregrado? Pregrado yo estudié en la Universidad San Martín de Porres Ujú. y el posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ok, ¿y en qué sede hiciste tu... ¿en qué especialidad hiciste? Medicina familiar y comunitaria. Bien, ¿en dónde? Bueno, en Cayetano las sedes son policlínicos, Ujú. en salud básicamente. Yo pertenezco a la red Revaliati, y mi sede principal fue el Policlínico Santa Cruz, que está en Miraflores. Bien, ¿tú ya terminaste la especialidad o estás cursándola? Soy residente de tercer año, aún termino en junio. Ya está, falta poquito, unos Sí, mesecitos ya para terminar. así es. ¿Cómo va tu tesis? Bien, en verdad, ya presenté mi proyecto, Bien. ya está en el repositorio, Eso es lo que más demora a veces, ¿ah? Así que así que ya bien. estoy, sí. Cuéntame, Ámbar, es una pregunta que muchas personas se hacen, hasta yo en algún momento lo planteé. ¿Qué hace o a qué se dedica un médico de familia? Sí, la verdad que he respondido un montón de veces esa pregunta Y porque probablemente vas a tener que seguir respondiéndola. sí. Los pacientes saben poco de la especialidad, los Mm, colegas No solo también. los pacientes, los Sí, colegas, los sí. médicos saben poco o nada, porque es una especialidad relativamente nueva acá en el Perú, ¿no? Sí, más o O que menos, poco a más o poco ha menos. Sí, ido de las más adquiriendo. nuevas sí. De las más De nuevas. las más nuevas Ujú. sí. Medicina familiar es, bueno, una especialidad médica que como todas o la mayoría dura 3 años. Como mencioné en algún video también de mi cuenta, pasamos por diferentes especialidades en todas las rotaciones, pero bueno, básicamente es un médico de cabecera, como antes se llamaba. Es un médico que te acompaña desde el nacimiento hasta los cuidados finales de la vida. Es un médico integral que se preocupa por tus problemas, tus expectativas, tus preocupaciones, y evaluamos al paciente eso de manera integral, ¿no? Lo vemos como un todo, como una Ujú. persona, no vemos diagnósticos nosotros, vemos problemas. Entonces, en base a ello te evaluamos todo, cómo estás tú, cómo está tu familia, cómo está tu entorno, cómo te sientes. Claro. Entonces, ujú. Se abocan bastante también en la parte preventiva. Así es, claro. Sí, nosotros, bueno, la medicina familiar puede dividirse en varias partes, por así decirlo, la parte preventiva, Ujú. la parte curativa también, ¿no? Del diagnóstico, así también como la parte de gestión, ¿no? Porque lo que se ve en otros países, tanto en Perú, digamos, no está tan desarrollada nuestra especialidad, pero en otros países lo que se hace es que el médico de familia gestiona su centro de salud, su puesto Claro. de salud y ve los recursos que tiene para su población, ¿no? Entonces, bueno, en un futuro ojalá que acá en Perú también sea algo Esperemos. así. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Porque es una pregunta que a mí me la han hecho. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre un médico general y un médico de familia? Más allá de la especialidad. Entiendo que un médico de familia, claro, ha hecho una especialidad, ha Ujú. postulado, ha ingresado y ha hecho una especialidad que dura 3 años. Ujú. Pero básicamente, ¿cuál es la diferencia? Em, bueno, tal vez yo también me hice esa pregunta al inicio y creo que cuando ingresamos a la especialidad también igual nos hacemos esa pregunta, ¿qué es lo que nos va a diferenciar de los médicos generales? Y realmente uno es el conocimiento porque obviamente esos 3 años hacen que tú ahondes más en muchos Claro. temas, la parte resolutiva que tengas tú también va a ser mayor, eh, pero la consulta de un médico de familia es totalmente distinta a un médico general, ya Ujú. que un médico general pues un recién egresado, que bueno, con las aptitudes que tú tengas tratas de resolver el problema, encontrar el diagnóstico, ¿no? En cambio un médico de familia, en primera que la consulta debe ser mucho más larga, o sea, mínimo media hora, que es lo que acá en Perú no se da, básicamente. Pero el médico familia, como vuelvo a repetir, te ve a ti como una persona y va a preguntarte absolutamente todo, le va a importar mucho qué es lo que tú piensas, cuáles son tus preocupaciones, tus expectativas y sobre todo va a tratar de que el manejo sea mutuo, o sea, vamos a nosotros quedar en un acuerdo. El tratamiento, el diagnóstico, todo va a ser de los dos, Claro. súper horizontal, ¿no? Eh,
Algo que yo veo que diferencia bastante, porque yo roté dentro de mi especialidad que es geriatría, Ujú. yo roté en primer nivel de atención, roté en un centro de salud 1-3. Ah, sí, sí, Y en sí, ese me centro de acuerdo. salud había un médico de familia, Ah, el doctor Nestares, ¿no? el Me doctor contaste, Nestares. sí. Eh, un gran aprecio al doctor, una persona que le gustaba leer bastante y veía Ujú, que era una persona que se enfocaba mucho en la medicina basada en evidencia, ujú, que el tratamiento que daba o el tratamiento que ofrecía, el diagnóstico que trataba de dar, era mucho en qué decía las guías clínicas, qué decía el conocimiento, qué decía ujú, los últimos ensayos clínicos ujú. que habían salido, ¿no? Entonces, algo que quizá diferencia un poco es que el médico de familia tiene un conocimiento científico mayor, Claro. basado en evidencia, y eso le va a ayudar a dar un buen tratamiento, ¿no? Ujú. Aparte de la parte resolutiva. Una duda. Lo que sí creo que no hacen mucho es el manejo intrahospitalario. No, no, pues es que Claro, nosotros, bueno, la base de nosotros es la consulta externa, pero consulta externa. obviamente dentro de nuestra formación también hacemos emergencias, manejo de urgencias. Una pregunta. ¿Los médicos de medicina familiar cuánto tiempo hacen emergencia? Porque me imagino que hacen guardias. Sí, claro, el primer año nosotros hacemos guardias como cualquier residente. Yo hice las guardias en Revaliati Ujú. por un año. Pero luego también tenemos rotaciones específicas. Un mes solo emergencia adultos, un mes emergencia pediátrica y un mes de emergencias ginecológicas obstétricas. Eso me parece muy importante Ujú. porque yo sí siento que, claro, tú no trabajas en el hospital, pero trabajas en un centro de salud o en policlínico y tú tienes que saber cuáles son tus limitaciones y cuál es lo que puedes resolver. Ujú. Porque a veces pasa que por falta de conocimiento, un médico general que está en un centro de salud deriva un paciente al hospital cuando tranquilamente lo pudo haber manejado, ¿no? Pero quizá por falta de experiencia, falta de No conocimiento no sé. lo hace. Ujú. Y también falta de limitaciones. Entonces, el médico de familia, al tener ya manejo, o sea, al conocer cuáles son las enfermedades agudas Ujú. más frecuentes, sabe qué va a poder manejar y Así sabe es. qué no va a poder manejar y lo deriva, ¿no? Ujú. Y eso ayuda a que el hospital no colapse. Así es. Sí, totalmente. Es que seamos sinceros, cuando nosotros recién egresamos, o sea, después del internado, No, básicamente, sí, es exacto, y vas al cero. Serums con lo que tú crees saber, o sea, y nadie ahí te va a decir esto está bien y esto está mal. Claro. Lo que te proporciona la especialidad es que vas a tener un tutor o alguien que te guíe y en esos 3 años, pues si haces algo mal, te van a decir, uy, esto está mal, hay que Claro. resolverlo de esta manera, ¿no? Entonces, obviamente, esa experiencia, como lo dices, va a hacer que resolvamos mejor los problemas que se presenten, ¿no? ¿Cuál es para ti la importancia del primer nivel de atención? Wow, en verdad estos 3 años me han enseñado a que de verdad, o sea, bueno, a pesar de que en el Serum yo ya había tenido ese contacto del primer nivel, de las deficiencias que habían, que bueno, yo trataba de que mi población sea mejor atendida, hacer los tamizajes, etcétera, ¿no? Ir a la municipalidad, conversar, etcétera. O sea, ya ese fue el primer punto que yo dije, algo no está marchando bien, ¿no? Y si el personal de salud que está encargado de una población no hace lo que tiene que hacer, en teoría, no va a funcionar. O sea, la salud de esa población se va a venir a menos. Y eso termina en que los hospitales se llenen. Entonces, cuando entré en la especialidad igual, o sea, me importaba mucho eso porque aparte de mi experiencia siempre había sido primer nivel de atención. Siempre mi experiencia había sido trabajar en policlínicos. Yo hacía la parte de gestión, algo asistencial, pero siempre en primer nivel. Y cuando entré en la especialidad ya obviamente esto fue algo más grande, ¿no? Me di cuenta de muchas cosas porque también rotamos en gestión, vamos a la sede central de salud y se ve mucho más, el problema es más grande de lo que uno puede creer, ¿no? Pero básicamente es que si nosotros tenemos una buena resolución en el primer nivel, en los puestos de salud, policlínicos, las postas médicas de MINSA, o sea, si se resuelve ahí, no hay necesidad de que los hospitales estén colapsados. Exacto. O sea, es tan básico como eso. Y que te toque un médico de familia, con un médico de familia pueda hacer, o porque tiene la capacidad, las aptitudes para resolver los problemas realmente, o sea, cirugías menores, el manejo de urgencias, etcétera, que al final todo eso llega al hospital. O sea, seamos sinceros, vamos a los policlínicos o puestos de salud y, o sea, tienes un quiste sebáceo y anda al hospital, o sea, que el cirujano te vea. Hay un lunar, no, que el dermatólogo te vea. O, no sé, me duele alguna articulación, anda al reumatólogo, anda al traumatólogo. O sea, de verdad que
todo se ha vuelto derivaciones, todo es Tal cual. referencias, todo es eso. O sea, no hay nadie que te diga, no, vamos, hay que estudiarte primero, hay que llegar a fondo, y si ya se necesita una especialidad específica, bueno, vamos, ¿no? Pero no, pues, y el gran problema es que no hay médicos de familia en el primer nivel. O sea, Mira, y yo acá tengo una crítica un poco constructiva hacia el sistema de salud, porque en el lugar donde yo hice mi rotación de primer nivel, donde estaba el doctor que comentaste, él era el único, que era el jefe, que estaba como jefe. ujú. Y no habían otros médicos de familia, y los residentes de médico de medicina familiar que estaban ahí me decían que porque era un nivel 1-3, no permitían contratar especialistas, que solamente podían contratar médicos generales, porque al ser un nivel 1-3, por, no sé, por categoría, no corresponde. Y a mí eso me parece terrible. O sea, ¿a partir de qué nivel crees que debería empezar a haber un médico de familia? Es que en realidad yo recuerdo haber revisado la norma de categorización y sí debía haber, más bien estaban solicitando que debería haber médicos de familia desde el nivel 1-2, Al que menos. es desde donde en teoría hay médicos, porque en el 1-1 no necesitas Claro. haber un médico. Entonces, desde el nivel 1-2 debería haber un médico de familia. De acuerdo. ¿no? Obviamente no hay muchos médicos de familia todavía y eso es entendible por qué no hacen la contratación. Pero, aún así, los nuevos residentes que salimos nos encontramos con baja oferta laboral, la verdad. O sea, si se necesitan, ¿por qué no hay puestos abiertos de médicos de familia? Y finalmente terminan trabajando en hospitales. Claro. O sea, para lo Que cual no... no estaban formados. Exacto, no estamos formados. No están formados para eso. Es más, en el No residentado... se desaprovecha No, no se obviamente desaprovecha que no. para nada. Obviamente que no. Entonces, incluso la residencia de medicina familiar, hay universidades que las hacen en hospitales, lo cual tampoco tiene sentido. No tiene sentido O sea, tampoco. deberían ir Claro. a la periferia a ver cómo es la situación y cómo La podemos problemática, cómo ayudar. Así es. Ujú. Y esta deficiencia que hay en primer nivel de atención, que al no haber médicos de familia en estos centros de salud o postas, hace que pues, el hospital colapse más, que haya Así menor es. resolución de problemas. Así es. Porque de verdad, o sea, bueno, ya hablando un poco, hablando, digamos, no quiero, digamos, rajar o algo, pero a veces a la emergencia me llegan pacientes derivados de una posta Ujú. y ponen, pues, descartar apendicitis. Y Ujú. cuando se examina no tiene ningún signo de Ujú. apendicitis. O sea, es como, estás mandando a un paciente Sí. que por, no sé, que tranquilamente lo pudiste haber manejado en un Ujú. centro de salud, ¿no? O una urticaria, Ujú. derivados de centros de salud de postas. Ujú. Y es como, estás mandando una urticaria derivado Claro. a una emergencia de un hospital 3-1 que lo Así es. colapsa, ¿me entiendes? Entonces, claro, y el hecho de que las personas no conozcan los médicos de familia y no vayan a hacer su prevención hace que haya más enfermedades crónicas. Así Por es. ejemplo, la enfermedad renal, las dos principales causas, diabetes, hipertensión. Si hubiese un control adecuado de esto en primer nivel de atención, las personas no tendrían por qué llegar a enfermedad renal, ¿no? Lamentablemente Así es, totalmente. llegan y estos pacientes se paran complicando, los renales se complican bastante. Totalmente. O sea, es más, o sea, la consulta de medicina familiar casi todo es enfermedades crónicas. O sea, todos los pacientes vienen con enfermedades crónicas. Claro. Es muy poco los pacientes que a los médicos de familia nos gustaría ver, que son aquellos que van para prevenir, o sea, aquellos que vienen por el chequeo, ¿no? Claro. Que nosotros en medicina familiar tenemos como topics, que es como la consulta para un paciente nuevo, un paciente con enfermedades crónicas, un paciente tal vez con un problema de salud mental, ¿no? Entonces, como que hacemos esas divisiones, pero digamos, el de chequeo casi nunca lo vemos. O sea, de verdad son pacientes que tal vez nosotros salimos y captamos y ya, bueno. Es que a la persona no le gusta hacerse controles, chequeos, si se encuentra bien. El peruano en general, las personas, hablo del peruano porque pues, estamos en Perú, va al médico recién cuando ya tiene mucho dolor o muchos problemas o una anemia tan severa que ya no puede ni caminar. Ahí recién va a hacerse sus chequeos, ¿no? Y claro, llega al hospital. Y naturalmente es algo que ustedes no van a poder manejar, una anemia severa que es de transfusión. Pues, claro. Inevitablemente va a tener que llegar. Sí, sí. Pero a la persona no le gusta hacerse sus chequeos. No, en verdad no. Incluso familiares no les gusta hacerse chequeos. Por más que se le diga, no van.
Sí, de hecho, los peores pacientes creo que son los familiares de los médicos. Familiares o sea, y los propios médicos también. también, sí, Familiares sí. y médicos son Sí, mal una vez pacientes, sí. un dermatólogo que me evaluó me dijo eso. Vas a cumplir tratamiento porque los peores pacientes son los médicos, me dijo. Ya. Y yo, sí, tiene razón, y es más. Sí, sí, sí. Pero bueno, tratamos de eso porque igual yo justo hoy día también tenía una charla con unas internas y yo les decía eso, ¿no? O sea, yo no puedo decir al paciente, haz ejercicio, come bien, toma agua, si yo no lo hago. O sea, es como... Claro. O sea, ¿cómo le enseño si yo no lo hago? ¿Cómo le digo, oye, eres diabético y hay que tener estas medidas, ¿no? Para comer mejor, pero eso significa que tu familia tenga que comer mejor. Todos en casa, no solo tú. Obviamente, porque si no, no va a funcionar. Entonces, ¿cómo hago eso? O sea, yo también tengo que hacerlo, ¿no? O sea, uno como médico debería también. Y eso creo que pecamos mucho, porque obviamente hay muchos médicos que comen súper mal. O sea, y es la misma Sí. vida hospitalaria. Porque obviamente nosotros rotamos por hospitales para ver las especialidades. Y ahí es donde yo veo como las deficiencias totalmente que también hay en cada especialidad, ¿no? Y otra cosa, antes de que se me vaya, es que a los especialistas, de verdad, o sea, traten de derivar también a los médicos de familia, porque ustedes le dan de alta al paciente y le dicen, anda a medicina interna, o anda a dermatología, No, lo que... anda... No, No, de vayan acuerdo. a su médico de familia. De acuerdo. ¿Sabes qué pasa? Por ejemplo, yo como le voy a decir a mi paciente, yo trabajo en un lugar que es CIS. Y en los lugares CIS, por reglamento, bueno, no lo he leído, pero según lo que he escuchado, es que en los 1-3 no hay médico de familia. Y ellos van a sus 1-2 y a 1-3. Entonces van a llegar a un lugar donde no hay médico de familia. Entonces es una problemática que ya no es solamente, o sea, que es de arriba. Es una problemática de gestión. Pero hay algunos hospitales que tienen medicina familiar. Lo que pasa es que la idea es tratarse de no sobreexplotar el hospital porque está muy lleno. O sea, si yo pudiera decirle, no vengas al hospital, claro, contrólate. Y tengo entendido que los médicos de familia, claro, por ejemplo, ciertas enfermedades, hasta cierto rango de severidad las manejan. Y después tienen indicación de que lo vea el especialista. Así es. Y está muy bien. El especialista, porque nosotros también somos especialistas. Pero El eso especialista también, en esa rama, me refiero. El especialista en esa rama. Sí. Igual en geriatría. En geriatría hay casos de diabetes que no podemos manejar. Le digo, oye, anda que te vea el endocrinólogo. Sí. Hay casos de cardio que no podemos manejar. Anda que te vea el cardiólogo. Y no está mal tampoco, ¿no? Pero mientras haya deficiencia de médicos de familia en los establecimientos de salud del MINSA, yo no voy a poder derivar a un médico de familia. De verdad me encantaría... Pero es una problemática que no... Cuando seas ministra de salud, de repente, pues cambian las cosas. Ahí van a cambiar las cosas. Estabas hablando un poco de los internos y estabas hablando un poco de que los 7 años no te prepara, en verdad, para atender pacientes como tal a una alta calidad. Y esa es una verdad. No puede doler un poco, pero lamentablemente 7 años no te prepara. ¿Tú crees que en el internado deberíamos de dejar de rotar tanto por algunas subespecialidades y empezar a rotar un poquito más en primer nivel de atención? Totalmente, por supuesto. Y Cayetano lo hace. Cayetano lo hace porque en los policlínicos de salud, ¿no? Donde tenemos la especialidad como sede docente, pues van internos de Cayetano y obviamente los comentarios y cómo salen ellos obviamente es totalmente alentador porque se dan cuenta que hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por hacer, hay un montón de pacientes, hay mucho conocimiento, o sea, hay mucho que aprender realmente. O sea, no es que, estoy en un puesto de salud, un policlínico y me van a llegar cosas tranquis. No, llega de todo, sí. O sea, llega de todo. Una pregunta, ¿dónde hiciste internado? Yo hice en un MINSA, que es el hospital de San Juan del Lurigancho. Ya. Ahí, en tu rotación de internado, ¿tú hiciste primer nivel de atención? No. Yo tampoco hice primer nivel de atención. Y creo que al menos deberían haber unos 2 meses de primer nivel de atención, que más o menos te preparen un poquito para el SERUMS y te preparen un poco para la vida, porque la mayoría de médicos generales que no terminan ingresando a la especialidad, que son la mayoría, porque hay muy pocas plazas, terminan trabajando muchas veces en primer nivel de atención. Así es. Pero tampoco quieren postular a la especialidad, o sea, a la especialidad de medicina familiar. Lo que pasa, y me parece bien que ahora el MINSA, claro, lo está creo, haciendo la especialidad como una postulación aparte, ¿no? Junto con pediatría. Con AREME. Con AREME hace la prueba de postulación. Es la postulación global, o sea, a nivel nacional. Claro, claro. Sí. Pero ya, digamos,
Tal vez para agarrar las sedes de salud es un poquito más complejo, porque obviamente postula mucho más gente. Claro. Pero es lo normal, es como toda ¿Sabes cuál es el especialidad. problema? Ujú. Que la prevención está tan poco tocada en el Perú y los centros de salud o postas, por muchos motivos que no son por los médicos, están tan mal vistas. Ujú. Llegan y yo le digo, pero tienen que ir al centro de salud, doctor, ahí no me resuelven nada. Ujú. Doctor, ahí hay cola. Doctor, no hay citas. ¿No? Ujú. Ahora, en estos centros de salud, ¿hay urgencias? ¿O no hay? ¿En dónde hay urgencia? Creo que en un 1-3 en un y los maternos, que es 1-3 y 1-4. 2-1, creo, ¿no? En 2-1 ya hay... 1-4 también. 1-4 ya hay urgencias. Claro, 1-4 es 24 horas. De emergencias también pueden atender, ¿no? Porque la verdad que muchas cosas que llegan al hospital, o no hay 1-4 en el Perú, o no sé qué pasa, Sí. no, los hospitales se repletan de urgencias prioridades 3 y 4. Ujú. Llegan prioridades Sí. 3 y 4. Ujú. Y eso satura, pues, de una manera increíble, ¿no? Lo que pasa es que también, o sea, no solamente es el personal, ¿no? O sea, el recurso humano, digamos, no solo es eso, sino también los insumos que hay Claro. en los establecimientos de salud. O sea, lamentablemente los puestos de salud en Minsa no hay nada, o sea, no hay ni guantes, ni en el mismo hospital. O sea, también cuando rotan en los hospitales de Minsa, o sea, no hay. O sea, Claro. uno tiene que llevar sus cosas para poder, realizar procedimientos, etcétera, Claro. ¿no? Lo cual, la realidad es un poquito distinta en salud, ¿no? En salud sí habían más insumos, tal vez hay, o por eso se resuelven mejores cosas en los policlínicos de salud, ¿no? Pero Que no aún lo sé. así tampoco es lo que debería, Lo- lo- porque... Ujú. Lo que pasa es que ahí, claro, yo estoy de acuerdo que salud, como tiene otro presupuesto, pues un Ujú. poco más grande, se atienda quizás un poco mejor y esté más capacitado o sea más electrónico. El problema es que lamentablemente a la gente que más necesita y a los más pobres, que Sí. son los del MINSA, Ujú. son los que están más desatendidos. Así es. Son los que tienen que esperar meses y meses para una cita, son los que tienen que esperar meses y meses. Así Es el es. problema. O sea, lo lamentable acá es que si hay un médico de familia o hay recursos humanos, se le dé todo para que él pueda hacer o ejercer todo lo que tiene que ver con la especialidad, ¿no? O sea, dame insumos para hacer procedimientos Ok. menores, cirugías menores, dame Insumos de laboratorios, ¿no? dame laboratorio, Dame radiografía, porque al si estoy menos. yo sola, o sea, No se ¿qué puede hago? hacer nada, O claro. sea, puedo tener Tal el cual. conocimiento, puedo querer hacerlo, pero ¿qué más? O sea, ¿a dónde? Entonces, obviamente tiene que venir junto con eso, ¿no? Hay muchos médicos de familia que están entusiasmados, entran a trabajar a los puestos de salud, excelente, voy a arreglar esto, voy a ayudar, etcétera, pero se ven encuentran. sin Se chocan nada. contra la pared. Entonces, bueno, ahí queda, o sea, ¿Tú crees que hay un poco de... Es un tema un poco delicado, sensible. ¿Tú crees que hay corrupción? sí, de hecho, bastante. Eso, es más, yo viví un tema de corrupción cuando estuve en el Serums, Ya. porque obviamente creo que la mayoría vamos a Minsa, son muy pocas plazas de Serums que hay en salud. Y claro, me acuerdo que salimos en los programas de esa provincia y todo en la tele, en la radio, todo, porque nosotros nos dan un presupuesto para que tú te instales, un presupuesto de instalación, algo así Ya. se llama, y obviamente los directores de las DIRIs, etcétera, pues saben llevar ese presupuesto. Entonces imagínate que si eso pasa con ese presupuesto, obviamente presupuestos mayores, que bueno, pues ahí se deben ir por ahí, ¿no? Y no llegan a donde debería llegar. Porque mira, valgan verdades, puestos de salud del MINSA hay en todos lugares. O sea, hasta el lugar más lejano hay Ahí. un puesto de salud. O sea, si hay la infraestructura para poner un puesto de salud, ¿por qué no las demás cosas? O sea, si ha llegado a crearse eso, o sea, que esté abastecido, ¿no? O sea, Claro. ¿por qué no? No es tan caro poner al menos un hemograma. No es tan caro que haya unos 2-3 antibióticos y analgésicos. Así es. Un presupuesto menor se puede hacer. Claro. Por eso ya cuando seas Ya vamos ministra, arreglaremos las ministra cosas. de salud. ¿En qué momento, Ámbar, así para las personas que están escuchando, que van a escuchar, en qué momento debo contactar a un médico de familia? ¿Tú en qué momento? ¿En qué momento? Siempre contactar a uno, como tú sugieres que sea el contacto con un médico de familia. Ajá. Yo creo que el primer contacto de una persona hacia el sistema de salud debería ser un médico de familia. Ok.
sea, el primer contacto. Si te duele algo, si no te duele nada, simplemente quieres resolver alguna duda, etcétera, porque nosotros, digamos, somos los indicados para asesorarte y decirte qué paso sigue, ¿no? Exacto. Si necesitas derivación, si necesitas ampliar los estudios, si necesitas hacerte un chequeo, o sea, somos los indicados de hacer ese primer contacto, ¿no? Entonces, realmente yo diría que todos deberían hacer ese primer contacto con nosotros. Muy bien. Otra cosa importante que quería comentar es que yo en algún momento, no, mejor dicho, nunca pensé ser médico de familia, pero la otra vez estaba hablando con mis papás y les comentaba que iba a venir una médico de familia y me preguntaron, ¿tú serías médico de familia? Y probablemente hace 4 años yo te hubiera dicho que no, por desconocimiento. Pero ahora, después de ver todo el trabajo que falta en primer nivel de atención, yo diría sí. Sí sería médico de familia, pero también a la par me gustaría que haya un manejo de gestión adecuado para poder trabajar bien. Claro. Te cuento una anécdota. Yo a veces atiendo a pacientes adultos mayores que vienen del extranjero. Unos vienen de Estados Unidos, me contactan, ellos no, normalmente me contactan a sus hijos, sus nietos y yo los voy a evaluar. Y vienen con todos sus exámenes, los evalúo y vienen con todos sus exámenes ya hechos. Y le digo, ¿y quién le hace esos exámenes? Y me dicen, no, allá tengo mi médico de familia, que es mi médico de cabecera. Él me evalúa, digamos, todos los años. Todos los años me hace exámenes, todos los años me hace esto, todos los años me hace el otro. Y él es el que me da las medicinas. Y yo, si tengo algo, me contacto con él. En otros países, sobre todo de primer mundo, el médico de familia es el médico de cabecera de verdad de las personas y de las familias. Cosa que acá no se hace, ¿no? No. Y sería hermoso que eventualmente se llegue a eso. Por supuesto. Es más, en Argentina la medicina familiar está también un poco más avanzada que acá. Los médicos de familia son muy conocidos. Es más, en redes hay unas médicas de familia que son súper populares en Argentina. Y mi R mayor fue a rotar allá para ver qué tal. Y allá en el Hospital Italiano de Buenos Aires hay medicina de familia. Pero una medicina de familia totalmente diferente, ¿no?, que acá. Te dan un buen tiempo para tu consulta, se conocen de toda la vida, o sea, el doctor conoce de toda la vida a sus pacientes. Claro. Tanto que eso también es algo que en medicina de familia pasa, que nosotros no nos decimos doctor, doctor, no. En medicina de familia el trato es más horizontal. Mis R's mayores siempre me decían, no soy doctor, soy tal, ¿no? Un nombre. Tienes que decirme. Y eso para mí fue súper chocante, porque estoy educada para decirle doctor a mis mayores. Claro. Entonces, pero igual en la consulta, o sea, te conozco toda la vida, te conozco incluso desde que naciste, entonces dime Ámbar. O sea, soy Ámbar, soy tu médico, te acompañaré en todo este proceso y en lo que venga, ¿no? Entonces, y eso da la confianza de que el paciente te cuente cosas que tal vez no puede conversar con nadie. Y esa intimidad o esa relación que hay, médico-paciente finalmente, hace que el logro de tu consulta o de las atenciones o de lo que logres con el paciente de verdad sea positivo, pues, ¿no? Y no sea tan difícil, no haya esa pared, ¿no? Entonces es muy chévere de medicina familiar. Esperemos pues que esta especialidad siga creciendo y creo que poco a poco con las redes, con lo que hago yo, con lo que haces tú, porque así como medicina de familia, geriatría es una especialidad también muy poco conocida, geriatría es una especialidad relativamente nueva, entre comillas, igual que medicina de familia. Una última pregunta. ¿Qué mensaje le darías a los médicos generales que están pensando hacer una especialidad y todavía no se han decidido? Mejor dicho, ¿qué perfil tiene que tener una persona para ser un médico de familia? Yo creo, bueno, en base a todas mis rotaciones y todo, con diferentes especialidades, yo creo que un médico de familia realmente tiene que ser alguien que le importe mucho o realmente el paciente, o sea, que realmente te importe qué le está sucediendo a esa persona. Porque hay muy buenos médicos, excelentes, que saben cómo llegar a un diagnóstico. Pero en medicina de familia, tú no vas a buscar un diagnóstico. O sea, tú vas a buscar qué es lo que le está afectando a ese paciente y qué puedes hacer por él. Para nosotros nunca no hay nada más que hacer. Para un médico de familia siempre hay algo que hacer.
Entonces, básicamente eso. O sea, si quieres encontrar un diagnóstico y ser el mejor y darle el tratamiento específico, ese no es un médico de familia. De hecho, todo lo que has dicho se parece mucho también a geriatría, solo que ahondamos mucho más en adultos mayores. Sí, sí. Sí, claro. Pero eso de vemos problemas, vemos a la familia, el entorno, etcétera, eso se parece bastante a geriatría y es algo que me gusta bastante. Bueno, Ámbar, algunas palabras finales. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por haberme invitado a tu podcast, la verdad. Ya lo estaba esperando hace tiempo. Esperemos que no sea la última. Sí, en verdad me gusta hablar mucho de mi especialidad. Estoy súper enamorada de mi especialidad y en verdad quiero que eso refleje también en mis redes, ¿no? Síganme en mis redes, ahí doy consejos sobre diferentes patologías, enfermedades, problemas, etc. Y hablo también sobre mi especialidad. Listo, muy bien. Chao, hasta luego. Bye.